Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentación virtual del libro Crisis de Cuidados, Envejecimiento y Políticas de Bienestar Social en Cuba, editado por Elaine Acosta González y publicado por la Universidad Sergio Arboleda en Colombia. Mi nombre es Jorge Duani, soy el director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida en Miami, que organizó esta actividad. Me complace presentarles a la editora del volumen, la doctora Elaine Acosta González, y a su comentarista, el profesor Sergio Ángel Vaquero. Elaine Acosta González es investigadora visitante en el Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida, así como directora ejecutiva de Cuido 60, una plataforma independiente dedicada a la investigación y análisis del envejecimiento, el cuidado y los derechos de los adultos mayores en Cuba. Anteriormente se desempeñó como codirectora del programa interdisciplinario de investigación sobre cuidados, familia y bienestar, CUIFABI, también como directora del programa de sociología de la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile, y como directora del diplomado en humanismo y sociedad en el Centro Fray Bartolomé de las Casas en La Habana. Obtuvo su doctorado en estudios internacionales e interculturales en la Universidad de Deusto en Bilbao, España. También posee una maestría en estudios sociales y políticos latinoamericanos del Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales, ILADES, en Santiago de Chile, así como una licenciatura en Sociología de la Universidad de La Habana. Sus áreas de investigación son el trabajo de cuidado, las migraciones internacionales, el envejecimiento y las políticas de bienestar. Entre sus publicaciones se destacan Cuidados en la vejez en América Latina, los casos de Chile, Cuba y Uruguay, publicado en el 2018, y Cuidados en crisis y mujeres migrantes hacia España y Chile, dan más de lo que reciben, que se editó en el 2015. Además es productora de Las estadísticas y el azar, un documental sobre Carmelo Mesa Lago del 2019. Actualmente trabaja en un proyecto de investigación sobre la enfermedad de Alzheimer en la comunidad latina de Miami, en colaboración con la Universidad del Estado de California en Long Beach. Por su parte, Sergio Ángel Vaquero es profesor asociado e investigador principal del programa Cuba de la Escuela de Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, Colombia, y también coordina el Observatorio de Libertad Académica. Además, es editor de la revista Foro Cubano, la primera revista en español sobre los estudios cubanos. Es candidato al doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Colombia. Posee una maestría en Estudios Políticos de la misma universidad, una licenciatura en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana y una licenciatura en Política de la Universidad Nacional de Colombia. Sus áreas de estudio son principalmente la educación y los fenómenos sociales y políticos asociados a regímenes autoritarios, especialmente Venezuela y Cuba. Tiene una amplia trayectoria como profesor e investigador sobre temas latinoamericanos en diversas instituciones universitarias en Colombia, como la Sergio Arboleda, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad del Norte. Entre sus últimas publicaciones se destacan varias compilaciones, entre ellas Cuba en breve, datos y relatos de una revolución desencantada, publicada en el 2020, Formas de sobrevivencia en Cuba, resistencias cotidianas en La Habana, matanzas y Sabora Grande, también del 2020. La Cuba que hicimos, la nueva Constitución cubana del 2019, publicada en el 2020. Cuba post-Castro, espejismo o realidad, del 2019. Y un trabajo anterior titulado Estudios latinoamericanos en perspectiva comparada, del 2016. Les he pedido a Elaine y a Sergio que le inviten sus presentaciones a unos 15 minutos cada uno, para dejar espacio para preguntas y respuestas con nuestra audiencia virtual. Y les recuerdo que pueden someter sus preguntas a través del botón de Q&A en la parte de abajo de sus pantallas. Y una vez que concluyan las presentaciones, les plantearé la mayor cantidad posible de preguntas a nuestros invitados. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Acosta González y después vendrá el profesor Sergio Ángel Vaquero. Adelante. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación, por la posibilidad de estar nuevamente aquí en la casa del Cuban Research Institute, presentando este nuevo libro. Quiero dar gracias también por todo el apoyo que en tu figura me ha dado el instituto para realizar
esta obra, y también a la Universidad Sergio Arboleda y al programa Cuba, en la figura de su director Sergio Ángel, por apoyar esta iniciativa. Quiero además agradecer a todos los autores y autoras que colaboraron tan fervientemente con la realización de este libro, particularmente por el periodo difícil, ¿no?, que nos tocó, en el que nos tocó realizarlo justamente durante la pandemia. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es brevemente presentar el contexto del texto, o sea, en qué motivaciones y objetivos que tiene este libro, y posteriormente voy a tratar de describir muy brevemente los contenidos de los capítulos del libro. Partiendo por el contexto, cuando concebimos este libro teníamos plena conciencia de su necesidad en términos tanto científicos como sociales. La crisis de los cuidados en Cuba ya era un hecho entonces, estamos hablando inicios del 2020, y los desafíos derivados del acelerado envejecimiento demográfico también. Empeoraba la situación de entonces el desajuste o la desactualización de las normativas y de las políticas sociales en el país frente a las urgencias y complejidades derivadas de la interrelación entre estos fenómenos y también de las condiciones de posibilidad para su transformación, teniendo en cuenta que en el caso cubano las múltiples trabas y frenos que desde las estructuras políticas y administrativas y también científicas se siguen poniendo para avanzar en propuestas comprensivas y sostenibles para el bienestar social. Pese a tener conciencia de la gravedad de la situación de entonces, lo que pocos podíamos prever era el estado de cosas actual tras los efectos de la llamada tarea ordenamiento en confluencia con la crisis sanitaria desatada por la pandemia. La confluencia de todos estos factores ha venido produciendo en la isla un aumento de la pobreza y de la desigualdad social, expresados en un creciente malestar social y en un aumento de la tensión política interna, intensificados tras el estallido social del 11 de julio reciente. El resultado actual se expresa en un deterioro progresivo y generalizado del bienestar familiar y social dentro de Cuba. Los datos recién salidos en las declaraciones del señor Murillo y también los datos proporcionados por el Anuario de Estadística hablan sobre la pérdida del poder adquisitivo del salario medio mensual entre el 2019 y 2021. En 2019, por ejemplo, el costo de la canasta básica representaba el 46% del salario medio, pero en el año 2021 equivale ya a un 85%. Muy poco queda, y lo han dicho hasta el cansancio muchos economistas, del salario medio después de cubrir los gastos básicos en la isla. Si le sumamos a este incremento la eliminación de los llamados subsidios y gratuidades indebidas, los recortes de la asistencia social, la disminución progresiva de la inversión en salud, en un contexto además agravado por la pandemia, por una crisis sanitaria, uno puede sacar sus propias conclusiones de la crisis generalizada del bienestar en Cuba hoy. Nosotros hemos sostenido en presentaciones previas que detrás del estallido social del 11J había razones sociales de calado mucho más profundo, más allá de las políticas y económicas, entre otras. Las reformas gubernamentales que se han realizado en Cuba desde el año 2008 en lo adelante, en las que se ha priorizado el ámbito económico, podríamos decir que han sido lentas, inconclusas y sobre todo regresivas en términos sociales. Así lo evidencian tanto la estrategia económica social para enfrentar la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia que el gobierno adopta a mediados del año 2020 y la llamada tarea ordenamiento implementada el 1 de enero de 2021 en uno de los peores momentos de la pandemia en Cuba. Este conjunto de políticas, tareas, estrategias no han sido obviamente ni comprensivas, ni con la suficiente rapidez, ni con el calado necesario que requiere la crisis sistémica que atraviesa la sociedad cubana. El impacto de todas ellas, pero en particular
podríamos decir, la tapa al pomo, que viene a poner la llamada tarea de ordenamiento, ha sido altamente negativo para las familias cubanas, para el día a día de la vida cotidiana en Cuba, pero además son políticas y medidas que van en la dirección contraria de lo que se supone debe ser una política social y económica en un contexto de crisis sanitaria, restringiendo entonces aún más las posibilidades de insumos básicos, de medicinas, de alimentos, en la moneda además en que se recibe el salario en Cuba. Todo esto, a nuestro juicio, confirma y profundiza la tendencia hacia una reducción significativa del gasto social producida en los últimos años y una retirada explícita del Estado de buena parte de los programas de asistencia social. El enfoque, además, con el que se ha venido trabajando en los últimos años, declarado explícitamente en muchos de estos instrumentos de política, se ha conducido, se ha redirigido más bien hacia la focalización y familiarización de las políticas sociales, o sea, un traspaso también hacia las familias de la gestión del bienestar. Yo siempre cito nuevamente al señor Murillo, que nos ha dicho que no es posible que toda la responsabilidad caiga en el Estado cubano, sino que tiene que haber también una responsabilidad de la familia, porque aquí el que más y el que menos tiene un adulto en la familia. Esto obviamente, como vamos a ver, es parte de lo que se discute en nuestro libro y cuáles son los impactos de estos cambios de orientación y de enfoque en la política social, ¿no? Porque en paralelo lo que hemos estado viendo y lo que han revelado varios estudios es una creciente estratificación social y racial, resultante también de estos paquetes de medidas que han sido fuente de una enorme frustración popular. Con la pandemia lo que hemos visto es un reforzamiento del patrón de vulnerabilidad social, señalado también por algunos investigadores, que ha ampliado las poblaciones en riesgo social, dentro de las cuales se ubican un buen porcentaje de las personas mayores. Entonces, resumiendo, las reformas y las medidas implementadas también han ido asignando un mayor peso al mercado y a las familias en la satisfacción de estas necesidades básicas, pero obviamente estos roles, al lado de una disminución del papel del Estado, de la provisión estatal de la asistencia, viene a ser complejo cuando no se tienen en cuenta los balances necesarios para la protección social. Con este libro, entonces, dicho esta introducción de contexto, con este libro hemos querido reflexionar sobre las distintas aristas de la crisis del cuidado en Cuba y su relación con las políticas sociales a través de una mirada interdisciplinaria y diversa, respecto también de distintas aproximaciones teóricas y metodológicas sobre el tema. Hay que decir, y es importante decir, que si bien en la región latinoamericana y en otros contextos como Europa y Estados Unidos ha avanzado de manera significativa la investigación sobre los cuidados, en Cuba es todavía bastante incipiente. En el último año, los últimos 2 años, han salido afortunadamente varias publicaciones, pero en el momento en que se estaba gestando este libro, la verdad es que eran muy pocas. Por lo tanto, a nosotros nos ha interesado también en este libro no solo cubrir diferentes áreas, sino también diferentes grupos que requieren o demandan cuidados, como las personas mayores, los niños y niñas, las personas en situación de discapacidad, y mostrar algunos elementos de esta crisis. Nos enfocamos en elementos sociodemográficos, en elementos legales, en elementos políticos, en elementos éticos también y en algunos aspectos económicos, ¿no? Y así como las distintas estrategias para abordarla. Este libro, a mi juicio, también ayuda a entender los desafíos que enfrenta la sociedad cubana en términos de cuidado y bienestar, considerando que Cuba está dentro de los países más envejecidos de América Latina y el Caribe, pero en medio de esa situación de envejecimiento demográfico, a la par, se encuentra, como hemos dicho, en el contexto, en medio de una crisis estructural o sistémica como la que hemos mencionado. Por lo tanto, esto le pone, ¿no?, una impronta, un desafío mayor a quienes tienen que diseñar y readecuar las políticas sociales. Vale decir que el agravamiento de esta crisis también tiene que ver con la dificultad de la política social cubana para anticipar y planificar la resolución de estos problemas, así como la escasa o nula
participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Eso es harto evidente en distintos planos en la sociedad cubana, pero también en el plano social. O sea, la muy escasa participación que se puede tener incluso de los investigadores sociales, que tienen bastantes limitaciones también para incidir en el diseño de las políticas. Por lo tanto, uno podría concluir que los cuidados no han sido incorporados, y este libro así lo demuestra, como una dimensión explícita prioritaria de la agenda de la política social en Cuba. Tampoco lo ha sido el tema del envejecimiento. En consecuencia, la política social en la isla más bien está siendo forzada de facto a aceptar un modelo en que la familia, ya sea a través de la provisión diaria de la asistencia o el envío de remesas, asuma el papel primario de la atención a sus familiares, a sus dependientes, sin apoyos significativos. Esa es la realidad que estamos viendo hace ya algunos años y que ha continuado agravándose durante estos últimos. Brevemente les presento los capítulos del libro, muy rápidamente. El libro abre con un sugerente y provocador prólogo titulado Gloria y Miseria del Cuidado, escrito por la doctora María Ángeles Durán. Ha sido un enorme placer, honor contar con su contribución en este libro. María Ángeles Durán ha sido pionera en muchos campos y primera mujer, además, que obtuvo en España una cátedra de sociología. Ella nos ayuda a reflexionar sobre el concepto de cuidado, sobre su carácter polisémico, sobre la importancia y el recorrido que ha tenido el concepto de cuidados en la agenda pública internacional y el papel de las organizaciones de mujeres en dicho desarrollo. Su texto también analiza la forma en que el cuidado intersecta distintos ámbitos en las políticas sociales: la educación, la salud, la seguridad social vinculada al empleo, y al mismo tiempo linda con otras actividades públicas, entre las que refieren la seguridad personal, la vivienda, la infraestructura urbanística, lo cual, o sea, dimensiones todas y aspectos todas que atraviesan también una profunda crisis en Cuba, por solo mencionar la vivienda o la infraestructura urbanística. Junto al prólogo de María Ángeles Durán, el libro cuenta con 9 capítulos en el que han colaborado investigadores e investigadoras de distintas profesiones, edades y lugares de residencia, hombres y mujeres de ciencia, cubanos y latinoamericanos, especialistas en temas de protección social, cuidado, género, demografía y envejecimiento. Nos hubiera gustado, por supuesto, la participación de más investigadores cubanos residentes en la isla, pero lamentablemente no fue posible por razones de agenda, compromisos de distinta índole y probablemente también por razones de restricciones de corte político ideológico. El primer capítulo, titulado La agenda de los cuidados en América Latina, recorrido e interrogantes para una nueva estrategia, ha sido elaborado por Nieves Rico y Flavia Marco, ambas investigadoras referentes de la investigación de cuidados y bienestar social en América Latina. Nos ofrece este capítulo un panorama bastante amplio del avance del tema de los cuidados en la agenda pública y en las políticas públicas de algunos países latinoamericanos, y sin ánimos de hacer una comparación exhaustiva, las investigadoras sitúan a Cuba en el contexto de la vigente Organización Social de los Cuidados en América Latina, mostrando cómo se constituyen además en fuentes de desigualdades múltiples, sociales y de género. Creo que para los lectores desde Cuba este capítulo inicial ofrece información novedosa y de utilidad sobre los avances en espacios locales desde la propuesta que las autoras hacen de una ciudad cuidadora. Claramente en Cuba estamos lejos, ¿no?, de avanzar hacia ahí, y también se reflexiona de manera muy actualizada sobre las implicancias de la actual pandemia sobre el cuidado y los derechos de las mujeres. El segundo capítulo, firmado por Nidia Marina Brismat, aborda el tema de la gestión del bienestar y los cuidados en la Cuba del siglo XXI, hacia un cambio de paradigmas. Nidia trata de hacer un balance, ¿no?, de las políticas sociales desde el triunfo de la Revolución Cubana, y concluye que en los últimos 30 años se han transformado a nivel macro y microsocial la lógica, las interdependencias y los quehaceres en las esferas del bienestar y el cuidado en Cuba. Nidia también confirma en ese análisis que ha habido un proceso de remercantilización y de refamiliarización y un estancamiento de importantes rubros en la gestión estatal de los cuidados y los programas
sociales. Después el libro tiene 3 capítulos sobre el tema de envejecimiento, lo cual no es casual, por supuesto, por la importancia central que tiene el tema del envejecimiento demográfico en Cuba. Hay un primer capítulo elaborado por Sergio y por mí que trata de ofrecer una radiografía sobre la situación de las personas mayores en Cuba. Sergio probablemente comentará más al respecto. El segundo, elaborado por el decano de los estudios cubanos, el maestro Carmelo Mesa Lago, muy interesante porque nos refiere a cuál es el impacto del envejecimiento en la protección social en Cuba, y Carmelo concluye que el gobierno carece de una política integrada y eficiente para enfrentar el envejecimiento y sus secuelas adversas en la protección social, y que obviamente el camino lógico para lograr revertir estas tendencias es acelerar y profundizar las reformas estructurales a fin de obtener los recursos necesarios para implementar políticas sociales apropiadas e integradas que enfrenten los retos actuales del envejecimiento demográfico. Y cierra este grupo de capítulos sobre el envejecimiento un texto de Sergio Díaz Briquets, que se pregunta quién se va a ocupar de los viejos. Sergio parte de la premisa de que la demografía cubana es un factor determinante en la protección social, indaga en las tendencias actuales, critica y aborda críticamente las iniciativas gubernamentales diseñadas a influir en estos procesos, particularmente las políticas pro natalidad, y obviamente concluye también que estas medidas es probable que tengan poco éxito si perduran las condiciones económicas actuales. Finalmente, los 3 últimos textos del libro, uno de Ailín Torres Santana, titulado Cuidado de niños y niños en Cuba, seguridades, inseguridades y urgencia, mira o pone el foco en el cuidado de la población infantil, explorando las distintas áreas o los 4 pilares centrales, ¿no?, de provisión de cuidados: el Estado, el mercado, la comunidad y la familia. El texto concluye que es necesario abordar la crisis de los cuidados con análisis, políticas y también sensibilización social. De manera muy interesante, Beatriz Revuelta y Rainier Hernández, que es el 9º capítulo, incluyen el tema de la discapacidad y del cuidado a personas en situación de discapacidad, analizando particularmente cómo están recogidos estos cuidados en la normativa, en la política y en los programas sociales. Lamentablemente concluyen de que el modelo en general que existe dentro de la política social cubana sigue o persiste en una concepción médico-rehabilitadora de la discapacidad, que la considera como una enfermedad o una deficiencia que debe ser atendida por los servicios de salud, y que hay enormes desafíos tanto en el seguimiento como en el monitoreo de los distintos programas y servicios que se brindan a esta población. Por lo tanto, es bastante difícil poder medir los efectos de la política social actual en materia de discapacidad o de protección a las personas con discapacidad. Y para finalizar, el libro cierra con un capítulo a modo de ensayo de Teresa Díaz, donde se incorpora la dimensión ética de los cuidados, un ámbito o una dimensión bastante poco explorada en los estudios sobre el tema en general, pero en Cuba en particular. Y este texto nos ofrece un análisis de las raíces de los cuidados proporcionados a las personas necesitadas de atención como una de las tradiciones importantes de las familias cubanas. Para ello se sitúa obviamente en el contexto de agravamiento de las condiciones económicas y sociales que experimenta la sociedad cubana actual. Y de lo anterior desprende o concluye que se requiere análisis y acciones públicas que apoyen a las familias en el cuidado de sus seres queridos, justicia más afecto, ¿no? Sintetiza la autora. Esto es brevemente una pincelada de lo que ofrece este libro, que es de alguna manera también un comienzo, un anticipo de lo que se necesita, ¿no? Una especie de ruta también, y una invitación a seguir investigando sobre estos temas. Esperamos que pueda ser de útil
consulta por jóvenes investigadores, pero también por la incipiente pero pujante sociedad civil, que tiene múltiples iniciativas y programas dirigidas al cuidado de las personas mayores. Así que, sin más, yo les invito a poder leer el libro. Está disponible de manera gratuita para descargar a través del programa Cuba y también del Observatorio Cuyo 60. Vamos a dejar disponible, entiendo que después, el link para que ustedes puedan descargarlo y puedan hacer uso de él. Muchísimas gracias. Adelante, Sergio. Bueno, antes que nada quisiera agradecer especialmente a Elaine, con quien emprendimos este trabajo ya hace quizá un poco más de un año, donde nos proyectamos precisamente la idea de desarrollar este libro y apoyar no solamente desde Programa Cuba, sino en términos de un trabajo conjunto con ella para el desarrollo de uno de los capítulos que va a aparecer acá y que le dan continuidad a la gran e importante trayectoria en este tipo de campos a Elaine. Y un segundo agradecimiento también a Jorge, que precisamente producto de esa alianza entre Programa Cuba, de la Universidad Sergio Arboleda y el QAnon Research Institute de la Florida International University, hizo posible no solamente el desarrollo de este libro, sino también mi participación y permanencia en este momento en FIU. Yo quisiera centrar mi intervención concretamente en el capítulo que desarrollamos con Elaine, pero antes de comenzar quisiera hacer al menos 3 advertencias. La primera advertencia que quisiera señalar es que después de escuchar uno a Elaine, da la impresión de que el libro hubiese tenido una actualización casi en tiempo real de lo que ha sucedido en Cuba, y realmente es muy difícil seguirle el paso a todos los acontecimientos que van acaeciendo, y fundamental y principalmente todo lo relacionado con este tipo de factores y particularmente lo relacionado con la calidad de vida dentro de la isla, y más aún en un contexto como el que hemos vivido desde el año 2020, particularmente en lo relacionado con la pandemia. En ese orden de ideas, esta primera advertencia tiene que ver con el hecho de que el libro específicamente se cierra antes de concluir el año 2020 e incorpora la situación que había acaecido en la isla hasta ese momento. Es por ello que tarea, ordenamiento y demás asuntos que se van a ocasionar a partir del año 2021 no van a ser incorporados en esta obra. Sin embargo, precisamente en esa misma línea de investigación y en el trabajo que hemos venido desarrollando en conjunto con el AIN, el mismo Observatorio de Cuidados y Derechos en Cuba, Cuido 60, ya viene incorporando un trabajo muy sistemático y cuidadoso en términos de recolección de información, pero también en la elaboración de una obra que precisamente ponga al día algunos de los elementos que se han venido desarrollando en el último año. La segunda advertencia que quisiera señalar es que, y casi que también en función de una suerte de agradecimiento, es que yo me incorporé a los estudios sobre envejecimiento precisamente bajo la tutela y la guía de Elaine Acosta, que básicamente tuve el privilegio de contar con su apoyo y con sus lineamientos, y me permitió en gran medida saltarme un proceso mucho más dispendioso y engorroso en términos del conocimiento sobre la isla. En ese sentido, debo reconocer, pero también debo agradecer que precisamente esta obra y el capítulo que pudimos desarrollar tiene un lineamiento muy, muy claro de la trayectoria y experiencia de Elaine. Y en tercer lugar, también señalar que creo que el libro es una enorme contribución. No solamente se trata de 8 capítulos que, como señalaba Elaine con anterioridad, parten y presentan un panorama bastante amplio, no solamente sobre el envejecimiento, sino que también presentan un panorama muy amplio que incluye incluso, por ejemplo, asuntos relacionados con la discapacidad. Y en ese orden de ideas hace una actualización interesante e importante desde el espacio independiente en relación con el envejecimiento y los cuidados dentro de la isla, sino que también y al mismo tiempo se sienta como un punto de inflexión frente a los estudios sobre los cuidados y el envejecimiento hacia adelante. Es precisamente este libro el que da lugar al nacimiento de Cuido 60, y es algo sobre lo que quisiera hablar al finalizar
esta intervención porque precisamente se abre un panorama completamente nuevo para este tipo de estudios y particularmente en lo relacionado sobre Cuba. Dicho esto, quisiera hablar entonces ahora a propósito del capítulo que desarrollamos con el AIN, haciendo énfasis importante en el hecho de que lo que vamos a presentar a continuación o lo que voy a señalar a continuación tiene que ver con el capítulo que desarrollamos en la obra y casi que pudiese sentirse absolutamente desactualizado, pero solamente estamos hablando de ni siquiera un año de haber terminado o hecho el punto de cierre en términos de lo que planteamos aquí y casi que ya pudiésemos estar hablando de asuntos desactualizados frente a lo que sucede dentro de Cuba. Este capítulo lo titulamos Radiografía del envejecimiento poblacional en Cuba, desigualdades acumuladas y nuevas vulnerabilidades. Y básicamente lo que planteamos es una aproximación desde la encuesta sobre envejecimiento poblacional en Cuba, desarrollada por la ONI, que básicamente nos permite tener un panorama general sobre la situación de las personas mayores dentro de la isla, pero también tiene en cuenta precisamente otro tipo de indicadores y también otro tipo de estudios desarrollados por la misma también ONI y algunos estudios también de otros académicos que se han involucrado en esto. Es de anotar, y para comenzar este asunto particular del libro, que uno de los factores a tener en cuenta es que para el año 1985 el 11.3% de la población era considerada adultos mayores, mientras que en la actualidad se puede decir que ya está en el 20.1%, es decir, entre el 85 y el año 2017 podemos encontrar un cambio bien importante desde el punto de vista casi que de la duplicación de este porcentaje de la población. En la actualidad se puede decir que 1 de cada 5 personas es mayor de 60 años. Eso hace que Cuba se encuentre en el grupo 3 de envejecimiento, que corresponde a los países que tienen más del 15% de su población mayor por encima de ese 15%. Se proyecta que para el año 2025 esto se incrementará al 26% y para el año 2050 estará sobre el 30%. Eso hace no solamente que Cuba en este momento sea uno de los países más envejecidos de la región, sino que también en términos de proyección se ve que precisamente esta es una tendencia que seguirá en aumento. Esto, digamos, se ve agravado porque casi que podríamos hablar de un envejecimiento dentro del envejecimiento si tenemos en cuenta que el mayor crecimiento poblacional o el único crecimiento poblacional que se ha producido es de las personas mayores de 60 años. Esto hace que efectivamente haya un envejecimiento dentro de este grupo ya de por sí envejecido y en ese sentido hay una tendencia de ese envejecimiento dentro del envejecimiento. Es uno de los marcos conceptuales desde los que trabajamos precisamente en este capítulo. Otro de los aspectos también a tener en cuenta también aquí es que de los países ya de por sí envejecidos, como por ejemplo Uruguay, Cuba es el que tiene el mayor índice de envejecimiento, que tiene el 132.3, mientras que por ejemplo Uruguay tiene un 94.7. Desde las perspectivas teóricas, además de esta perspectiva del envejecimiento dentro del envejecimiento, que ya de por sí es una tendencia particularizada para el caso cubano, otro de los elementos generales también que tomamos es la forma de entender una feminización del envejecimiento. Esto tiene que ver no solamente con las tareas de cuidado que van a asumir las mujeres particularmente, sino que también tiene que ver muy en concreto con el hecho de que hay mayor cantidad de mujeres dentro de este grupo poblacional, es decir, hay una mayor longevidad por parte de las mujeres y esto también va a tener unas particularidades desde el punto de vista de lo que se va a encontrar dentro de este grupo poblacional. Esto deja ver que no solamente hay un envejecimiento dentro del envejecimiento, sino que también hay una feminización de este envejecimiento que tiene unas características particulares para el caso cubano. Otro de los aspectos que también queremos dejar en evidencia es que puede hablarse también de vejeces diversas o formas o modos de envejecer diversos, también dentro de la misma diversidad que hay dentro de Cuba en términos de esta particularidad de estos grupos poblacionales. Ahora bien, estas diversidades se han ido recortando precisamente por la profundización de la crisis y sobre todo también y fundamentalmente por las últimas circunstancias que han ido recortando esas diferencias en términos de la diversidad. Finalmente, utilizamos también el concepto de vulnerabilidad como una forma de caracterizar al grupo poblacional. En términos de las características sociodemográficas, es de anotar
que tenemos en términos generales que, de acuerdo con la encuesta, el 46.6% son hombres y el 53.4% son mujeres. Igualmente, hay una mayor expectativa de vida para las mujeres que para los hombres. Hay una mayor concentración de esta población en las áreas urbanas, con un 78.8% que se concentra en estas áreas. Y una de las características también interesantes, también para explorar y que se han ido trabajando, es el hecho de que un 41.6% de la población se encuentra sin pareja, con una mayor proporción por parte de las mujeres, con un 69.7%, mientras que de los hombres del 37.2%. Esto, digamos que también tiene una particularidad, es que se han ido aumentando el número de hogares unipersonales, personas que viven solas en, en estas condiciones y que hacen aún más difícil el manejo de la población. Y básicamente también un aumento de y mayor visibilización, esto sobre todo a partir de artículos de prensa independiente, de los llamados deambulantes, que son las personas que viven en situación de calle. En términos de las condiciones y desigualdades socioeconómicas, pudimos establecer que hay algunas diferencias importantes entre los hombres y las mujeres desde el punto de vista de los diferentes roles. Los roles de cuidado han estado asumidos fundamentalmente por las mujeres y al mismo tiempo las mujeres tienen como principal fuente de ingreso su jubilación, la ayuda de sus familiares residentes adentro o afuera del país, mientras que en el caso de los hombres, además de la jubilación, también tiene que ver con el salario que perciben como producto de su trabajo por cuenta propia o algún trabajo también que se desarrolle. Es de anotar que de acuerdo con la ley de reforma del sistema de pensiones, la ley 24 de seguridad social, se cambió la ley y se permite que las personas que ya se encuentren jubiladas también puedan desarrollar otro trabajo y percibir un ingreso adicional al de su pensión. Uno de los factores principales en términos de estas desigualdades y que ha aumentado precisamente estas desigualdades tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que básicamente el gasto del presupuesto asignado a la asistencia social se contrajo. Esto básicamente desde un trabajo de Carmelo Mesa Lago, donde se evidencia que se pasa de un 2.2% a un 0.3% en términos de esta destinación. Desde el punto de vista de las condiciones de vida y la habitabilidad, es de anotar que básicamente el 7% de las personas mayores tiene a todos sus hijos viviendo fuera de Cuba y el 3% de esta población tiene a todos sus hijos, nietos y demás fuera del país. En términos de los principales problemas desde el punto de vista de sus viviendas, las personas manifiestan en un 21.4% que tiene que ver con el acceso, sobre todo si viven, por ejemplo, en apartamentos. El 44% manifiesta básicamente que sus viviendas tienen algún tipo de problema estructural y básicamente un cuarto de la población mayor de 60 años no cuenta con servicios de agua potable y el 34.5% no cuenta con instalación de agua ni desagüe. Además de esto, el 6% manifiesta también continuar con cocinando con combustibles fósiles contaminantes. Esto para hacer un panorama general de las condiciones de la población mayor. En términos de la integración social, es básicamente de señalar que cerca de 4 de cada 10 personas mayores de 60 utilizan tecnologías de la información. Esto muestra, digamos, también esa relación de aquellos que se encuentran fuera y es la única manera de comunicarse con el exterior y también resulta positivo desde el punto de vista de esa conectividad. Pero también al mismo tiempo, uno de los asuntos de preocupar también contenidos en la misma encuesta es que el 11% de estos adultos mayores manifiestan haber sido maltratados dentro de su hogar y el 16.1% en la calle u en otro lugar público. En términos de la autopercepción de salud, que es uno de los resultados críticos, el 80% de las mujeres y el 60% de los hombres mayores de 75 manifiestan tener una salud regular, mala o muy mala, teniendo como principal enfermedad la hipertensión con un 55% en términos de los registros. Uno de los aspectos a preocupar acá desde la perspectiva de la salud es que la tasa general de mortalidad pasó del 6.8% de 1990
al 9.4% en el año 2018. Esto, digamos que también es preocupante porque además tiene una proyección negativa pensando hacia 2030, de acuerdo con datos de Mesalago y Díaz Briquets, que 11 de cada 1000, básicamente, o sobrepasará ese 11 por cada 1000 personas. En términos de la organización desigual del cuidado de las personas en Cuba, es de anotar básicamente algunos elementos. En primer lugar, Cuba no ha firmado la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Sin embargo, digamos que hay un avance y es la promulgación de la nueva Ley de Seguridad Social, donde se plantean algunos cambios, entre ellos lo de las pensiones y las jubilaciones. Y también básicamente ha incluido políticas de atención y cuidado a las personas mayores desde el año 2014, básicamente gracias a la política para abordar el envejecimiento de la población cubana. En términos de la atención gubernamental está el Programa Nacional de Atención Integral del Adulto Mayor, con 3 subprogramas: la atención comunitaria, la atención institucional y la atención hospitalaria. Sin embargo, digamos, es muy difícil estimar esa cobertura real. Sin embargo, lo que se puede ver es que hay una disminución importante. Por ejemplo, en términos de los médicos de familia, se estima en el 59%. También es insuficiente el número de geriatras y básicamente se puede plantear que hay otro tipo de servicios, como por ejemplo el sistema de atención a la familia, que es básicamente un sistema de llevar alimentos preparados a precios subsidiados a adultos mayores. Se estima que está sobre 76.000 adultos mayores, que sigue siendo bastante insuficiente en términos de cobertura. Y un programa que es de centros de protección social para la atención a las personas en conducta de ambulante, que está concentrado en 6 provincias del país, pero pues tiene también problemas inherentes asociados precisamente al llevar a estas personas y conducirlas precisamente a este tipo de centros. Con esto, digamos que llegamos a la parte final. Nosotros en el capítulo planteamos una agenda mínima de lo que se tiene que incorporar. Yo quisiera ya más en el espacio de preguntas dejar abierta un poco lo que nosotros señalamos en este capítulo a propósito de esta agenda mínima, pero quisiera cerrar con 2 ideas muy puntuales. Lo primero es que algunos de los aspectos relacionados con la vulnerabilidad de las personas mayores se han reforzado o se reforzaron producto de la pandemia, y al mismo tiempo la pandemia lo que hizo fue aumentar esa mortalidad de las personas mayores de 60 años, teniendo en cuenta que fueron las principales víctimas de la pandemia. Con esto, digamos que nosotros cerramos este capítulo abriendo precisamente una agenda mínima de trabajo, pero también de pensar las vulnerabilidades también de esta población y por supuesto una agenda que condujo en gran medida al desarrollo del proyecto Cuido 60, que ya lleva en ejecución desde el mes de mayo. Nuevamente agradecer a Jorge Duani por este espacio de presentación y pues invitarlos a todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy a leer este libro, que además se encuentra disponible a través de la web y es completamente gratuito. Muchas gracias, Sergio, y gracias, Elaine, por presentar de manera sucinta, ¿no?, una gran cantidad de planteamientos que hace este libro. Invito nuevamente a los que todavía quedan en nuestra presentación virtual a esta hora de almuerzo a que se unan a la discusión y que sometan cualquier pregunta que tengan a través del botón de Question and Answer abajo de su pantalla. Para comenzar la conversación, entonces, se me ocurrió plantear algunas preguntas a ambos. Cualquiera de los dos podría contestarlas. Los dos comentaron o mencionaron brevemente el tema de la tarea de ordenamiento en Cuba y el impacto que ha tenido sobre muchos de los temas que han tocado. ¿Nos pueden resumir brevemente en qué consiste, sobre todo para aquellos que no han seguido esta discusión? Elaine. Sí, gracias, Jorge.
Bueno, la tarea de ordenamiento se implementa a inicios, ¿no?, de este año 2021. Incluyó un conjunto de medidas, dentro de las cuales estuvo o contempló el reajuste de los salarios, también de las pensiones en la isla, además de un conjunto de otras medidas. El punto ha estado en que la manera en que fue diseñada esta tarea, a pesar de que se declaró por el gobierno de que había sido largamente estudiada y diseñada, sin embargo, muchos economistas alertaron de manera muy temprana que sus consecuencias iban a ser bastante graves, sobre todo porque se produjeron en un periodo bastante crítico, ¿no?, de la economía cubana, además altamente impactada por la crisis sanitaria y los altos costes que representaba obviamente esa crisis en materia de salud, pero también en otros órdenes, y el estado obviamente de contracción económica que vivía la economía cubana. Todo esto ha experimentado, o sea, un crecimiento y un dispararse de la inflación de manera bastante progresiva y preocupante, que ha resultado o ha redundado en que esa subida de los salarios, o sea, esa subida significativa de los salarios y pensiones hayan perdido su valor real, y con lo cual el coste de la vida siga siendo elevadísimo para las familias cubanas. Digo esto, o sea, además de eso, hay que verlo en un contexto, como decía yo en la presentación, de contracción, ¿no?, significativa de las prestaciones sociales del Estado cubano, de recortes significativos en la asistencia social, de escasez sostenida de alimentos y medicamentos, sobre todo en el contexto de la pandemia. No hemos mencionado, obviamente, todo esto también con los impactos derivados de las sanciones económicas intensificadas durante la administración Trump y continuadas bajo la administración Biden, pero frente a las cuales también hay un cierto consenso de que el gobierno cubano no tiene ninguna alternativa para abordarla, y por lo tanto agrava el impacto de esas sanciones con medidas económicas que tal parecieran un paquete prácticamente de los de estilo neoliberal en América Latina, a juzgar por el impacto, el altísimo impacto social que han tenido, ¿no? Entonces, obviamente hay una falta de correspondencia muy grande, lo que se ha sucedido, una falta de correspondencia muy grande entre el incremento salarial y el aumento de precios. Hay que decir además que a muy poco andar de la introducción de la tarea de ordenamiento, de la puesta en marcha de la tarea de ordenamiento, se realizó una encuesta online por Cuba Debate, en la cual ya las personas, esto fue a 2 meses, yo escribí un artículo sobre eso, a 2 meses de la puesta en marcha de la tarea ya estaba siendo evaluada altamente negativa, o sea, de manera altamente negativa por el conjunto de la población cubana. Sin embargo, en una fecha donde podían haberse tomado medidas importantes o significativas para detener los efectos de esa tarea, no fueron tomadas. Esto siguió su curso y a mi juicio, obviamente, fue un factor bastante importante como detonante de las protestas sociales y políticas que vimos el 11J a lo largo de todo el país, ¿no? Creo, o sea, no es posible todavía, y esto es parte probablemente de lo que anunciaba Sergio para un próximo libro, evaluar en detalle el impacto separado por tipos de población. Tenemos distintos tipos de indicadores que nos hacen o que nos permiten hipotetizar que una de las poblaciones más afectadas es claramente la población mayor de 60 años, ¿no? Por las condiciones también de precariedad y de mayor vulnerabilidad sometidas durante la pandemia, los efectos que tiene el confinamiento, la escasez de medicamentos, etcétera, pero además porque no hemos visto un paquete, o sea, en relación con la profundidad del impacto de la crisis sanitaria y del impacto de la tarea de ordenamiento, no hemos visto en paralelo un paquete de medidas que ayuden a compensar o amortiguar
los impactos de estas medidas. Eso no lo hemos visto, por lo tanto, lo que se debe haber estado produciendo, y lo hemos visto por algunos indicadores y por lo que hemos estado presenciando también de manera cualitativa, es una mayor vulnerabilidad de estos grupos y un incremento de las desigualdades, obviamente, sociales. Hay que decir además que para adquirir buena parte que esto era parte también de lo que traía la tarea de ordenamiento, para adquirir buena parte de los insumos básicos de esa canasta básica, muchas veces tienen que se ha reducido de manera significativa y ha aumentado su precio, tienen que ser adquiridos en una moneda en que los cubanos no ganan su salario. Con lo cual el panorama es bastante complejo para grupos que ya previamente tenían una alta situación de vulnerabilidad. Muy bien. Sergio, ¿quieres añadir algo? No, Jorge, creo que Elaine lo dijo suficientemente, pero podría asumir la siguiente pregunta que aparece. Sí, bueno, tenemos una pregunta de un participante anónimo sobre la canasta básica, ¿no? Y la leo para aquellos que no la puedan ver. La pregunta es si pueden describir las características de la canasta básica que hoy exige más del 80% del salario promedio. Él asume que están hablando de la libreta de racionamiento. Y si tienen el dato de cuánto cubre esta canasta en el consumo mensual o si hay que adicionar aún más recursos por encima de lo aportado por la libreta. Sergio. Bueno, Jorge, yo, digamos, simplemente hacer algunas precisiones. Ya él ahí dentro de su respuesta antes también planteaba algunos de los aspectos de la complejidad de lo que significa en este contexto actual acceder a determinados alimentos. Señalar que de acuerdo con la encuesta realizada por el Observatorio de Derechos Humanos, se puede establecer que básicamente esa libreta de racionamiento alcanza más o menos entre 5 y 10 días, de acuerdo con la respuesta del 70% de las familias que fueron encuestadas, o sea, solamente alcanza para 5 o 10 días. Uno de los asuntos adicionales que resulta problemático allí es que del 67% de estas personas que fueron encuestadas, la alimentación familiar fue calificada como deficiente y el 38% de las personas encuestadas manifestaron haber dejado de consumir alguna de estas comidas. Es de anotar que en términos de la libreta aparecen productos que, de hecho, esto contrasta con la intervención que hizo el presente año Miguel Díaz-Canel en su discurso anual ante Naciones Unidas, donde casi que, pues, este es un discurso también habitual del régimen cubano, de el sobrecumplimiento, pero también de esa idea precisamente de que la libreta es exitosa en términos de garantizar la alimentación dentro de Cuba. Allí se habló de al menos 19 productos, de esos 19 productos, en una revisión que hemos planteado y en algunas entrevistas alternativas que hemos desarrollado desde el proyecto, las personas manifiestan no recibir esos 10 productos, pero se reciben entre otros productos café, espaguetis, frijoles, sal, fósforos, pero en últimas resultan absolutamente insuficientes. Complementándolo con lo que planteaba precisamente Laín, esto hace que se empiecen a crear mecanismos alternativos para conseguir los alimentos. Entre ellos está precisamente el tener familiares en el exterior que le permitan a las familias dentro de Cuba acceder a las tiendas en MLC, que es básicamente la moneda libremente convertible, que es una moneda en la cual los cubanos no reciben su ingreso y hace de difícil acceso para todas aquellas personas que solamente cuentan con este ingreso base. Hay otros mecanismos como mercado negro y demás, que también terminan convirtiéndose. Eso sin contar con el problema que trae, por ejemplo, los tiempos de espera y los tiempos que tienen que pasar los cubanos en colas y demás para poder acceder a la alimentación. Que si juntamos todos estos factores para una población mayor de 60 años con vulnerabilidades mayores, pues terminan haciendo aún más complejo el asunto, también registrado por este observatorio. Gracias, Sergio. Una pregunta que supongo que pueden contestar cualquiera de los dos es: ¿a cuál salario en medio se refieren ustedes, antes o después del ordenamiento? Me parece que sería antes, ¿no? Por lo menos en la publicación del libro.
Sí, pero los datos que yo ofrecí en la presentación son los datos que mencionó Murillo después de la tarea de ordenamiento y que los sistematiza y recopila el sitio, el Estado como tal, ¿no? Del economista Pedro Monreal. Entonces, no, son datos, los que yo mencioné sobre la relación del costo de la canasta respecto del salario medio, es el salario medio que se calcula después de la tarea de ordenamiento. O sea, en el fondo es para reafirmar que el incremento salarial es absolutamente relativo, que es lo mismo que ha pasado con las pensiones desde la reforma que se realizó en 2008 en lo adelante. O sea, ha sido un incremento relativo porque el costo de la vida ha aumentado mucho más. Gracias. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta, como no veo otras aquí en el Q&A, más amplia. ¿A qué se debe la tasa tan alta de envejecimiento en Cuba? A ver, yo creo, en el libro mencionamos, hay claramente políticas de larga data, en el caso de cubano, que explican ese envejecimiento, algunas de las cuales incluso habían comenzado previo al triunfo de la revolución, y ahí algunos demógrafos lo han estado así demostrando, como Albizu Campos, Sergio Díaz Briquet, etcétera. O sea, es un proceso que tiene que ver obviamente con los altos grados de escolarización que tenía Cuba ya antes del 59, y después con un conjunto de políticas también de estimulación de la participación laboral femenina, la ampliación de la cobertura universal en salud. O sea, es un proceso que se amplía y profundiza después del 59 también con las políticas impulsadas por el proyecto de la Revolución Cubana, ¿no? Entonces, obviamente eso va a producir una transformación bastante importante en las concepciones de la vida, de cómo tener hijos, en qué momento, etcétera, por un lado, y por otro lado también en las dificultades de poder conciliar obligaciones de trabajo y familia, etcétera, etcétera. Todo eso, o sea, y son las políticas de salud que también han incidido en un aumento, ¿no?, de la esperanza de vida de las personas, ¿no? Entonces ahí hay un conjunto muy amplio que en el caso de Cuba han redundado en ese envejecimiento acelerado de la población, pero hay que decir, a mí siempre me gusta tratar esto en términos comparativos, que casos muy similares también lo tiene el caso uruguayo, ¿no?, y el caso chileno en América Latina y algunos países del Caribe, ¿no?, como Puerto Rico, que tú conoces mejor, Jorge, Barbados y otros, ¿no? Entonces hay un proceso, o sea, la América Latina en ese sentido es bastante dispar, pero efectivamente Cuba, Puerto Rico, Uruguay y Chile encabezan, ¿no?, estos procesos. El problema sobre todo del envejecimiento y la gran preocupación, en particular también de los demógrafos, es que se suele mirar desde el punto de vista más negativo, ¿no? Y, y desde el punto de vista de los costes asociados con las pensiones y de salud, etcétera, que tendría, lo cual es efectivo, pero si es que no se toman obviamente las precauciones y medidas adecuadas, que es lo que está pasando en el caso cubano, y por eso es la crisis y por eso es que se puede acentuar esa visión negativa del envejecimiento, no así, por ejemplo, en el caso de Europa, que ya son sociedades en muchos de los países europeos envejecidas, pero donde la visión sobre este fenómeno no es tan alarmista o crítica como el caso de nuestros países. Entonces la preocupación es que muchas veces, además, por ejemplo, las políticas pronatalistas que se han estado implementando por el gobierno cubano en los últimos años, como con una visión de que las mujeres son las que en el fondo también tendrían que resolver esta crisis teniendo más hijos. O sea, amén de que obviamente por más que uno incentive la natalidad en las condiciones actuales de Cuba, obviamente eso no es posible, ¿no? Pero es recargar nuevamente o sobrecargar a las mujeres con la responsabilidad del envejecimiento demográfico, ¿no? Pero bueno, eso es un poco el panorama en el caso cubano. Sergio, me gustaría que comentaras si es posible cuál es la situación de los envejecientes en Cuba en comparación con otros países de América Latina. Ahí también sigo con algunos de los asuntos planteados por el AIN. Creo que una de las particularidades del caso cubano es el envejecimiento dentro del envejecimiento, digamos que puede al mismo tiempo ser caracterizado a partir de dos factores.
Primero es que el único grupo poblacional que está creciendo en este momento es precisamente de aquellos que están por encima de los 75 años. Eso, digamos que deja ver preocupantemente también un envejecimiento que no está acompañado por otros grupos poblacionales y que tiene que ver fundamentalmente también con el fenómeno migratorio, un fenómeno migratorio que ahorita ya empieza, pues tú lo conoces mejor que nadie, Jorge, y es precisamente las especulaciones sobre todo este flujo migratorio que va a empezar a aparecer a partir de ahora que ya se empiezan a abrir las fronteras dentro de Cuba. Entonces, ese primer factor tiene que ver precisamente con cómo va creciendo este grupo poblacional, pero al mismo tiempo cómo se van reduciendo los demás, sobre todo también por el incentivo desde el punto de vista de la migración y la falta de expectativas de cambio dentro de Cuba y también de ofrecer oportunidades para los más jóvenes. Eso ligado también a lo que planteaba Elaine con anterioridad, y es, pueden hacer todos los que se quieran, pueden incentivarse todo lo que se quiera la natalidad, pero mientras que dentro de Cuba no se ofrezcan oportunidades y alternativas para los más jóvenes van a seguir saliendo de Cuba, y esa tendencia va a mantener el segundo factor, es uno de los factores que también se plantean dentro del mismo libro y hemos desarrollado también ya en Cuido 60, y es las viviendas unipersonales, o sea, las personas que están viviendo dentro de Cuba y que prácticamente se quedaron solas, pero esto también ligado a las personas que tampoco tienen su pareja. Esto, digamos, también tiene que ver con ese factor de un envejecimiento en términos de calidad de vida, de personas mayores que se quedaron completamente solas dentro de Cuba, hijos, nietos y demás, se fueron de la isla y quedaron completamente abandonadas, y tiene que ver nuevamente con ese fenómeno migratorio. Y es allí donde concretamente respondo a tu pregunta, Jorge, y tiene que ver también con lo que planteaba con Elaine con anterioridad. Otros países, precisamente como Uruguay, Puerto Rico, que lo conoces tú mejor, y también el caso chileno, también presentan fenómenos de envejecimiento y hay una desproporción en términos de este tipo de grupos poblacionales. Pero el gran problema que se ve aquí es la falta de expectativas para los más jóvenes y la falta de crecimiento en términos de otro tipo de grupos poblacionales, que hacen grave el asunto pensando hacia adelante. Nosotros lo planteábamos también en términos de cifras y proyecciones, y es que esto va a llegar, está sobre el 21% en este momento, una de cada 5 personas son mayores de 60 años, pero esto puede llegar hacia 2030 a 30%, y estamos hablando aquí ya de una desproporción muy cercana al 1 de cada 3, precisamente producto de esta misma situación. Muy bien. Se nos está acabando el tiempo, pero quiero aprovechar para hacer una última pregunta a Elaine, que yo sé que es un tema que ella ha investigado a fondo. ¿Cómo ha afectado la migración de mujeres a la crisis de los cuidados de las personas mayores en Cuba? Bueno, es justamente algo que iba a agregar y estoy trabajando, de hecho, en un pequeño artículo sobre el tema, porque dos de los, o sea, esto agrava, ¿no?, la situación de la migración de las mujeres. Son dos, o sea, es uno de los rasgos fundamentales que caracteriza la composición, ¿no?, de las migraciones internacionales cubanas. Por un lado, el aumento de la feminización de las migraciones, o sea, mayor cantidad obviamente de mujeres participando en los movimientos internacionales de cubanos y cubanas, y por otro lado su juventud, o sea, la mayor proporción de personas que están migrando es entre 20 y 40 años, con lo cual esto tiene un impacto claramente negativo y directo sobre la sostenibilidad, por un lado, de cualquier intento de mejorar y de desarrollar económicamente el país, porque afecta directamente a la fuerza laboral, a la disponibilidad de fuerza laboral en la isla, pero por otro lado también hay como lo que se conoce en la literatura como un drenaje, ¿no?, de cuidado, o sea, sí, migran mayormente mujeres, y esto se ha constatado así en los últimos 30 años, nos produce obviamente, o se suele producir un déficit de cuidados en la isla, porque son las mujeres las que en general, no quisiéramos que así fuera, que fuera más democráticamente distribuido, pero históricamente ha continuado, pese a todas las reformas que trataron de hacerse durante estos últimos 50 años, las mujeres, el modelo de cuidados en Cuba sigue siendo altamente familista, y dentro de la familia las mujeres siguen siendo responsables de los cuidados, con lo cual eso ha originado, ha profundizado esta crisis de cuidados de la que nosotros hablamos, y un reordenamiento, ¿no?, de las estrategias familiares
para poder cuidar sobre todo a quienes quedan solos, como decía Sergio, que son las personas mayores, porque muchas veces cuando quedan niños, ¿no? Y niñas detrás, son las personas mayores también quienes quedan al cuidado de ellos. Y aquí no hay que olvidar eso también, o sea, no solo estamos hablando de personas mayores que requieren cuidado, sino también cómo ellos contribuyen a la provisión de cuidados de niños y niñas cuando estas mujeres madres, ¿no? Migran. Muchas de ellas, algunas también vienen a insertarse, sobre todo en Estados Unidos, que es el conjunto poblacional más grande que tenemos de mirado en el exterior, también vienen a insertarse en el nicho o en el sector laboral de los cuidados, ya sea institucional o doméstico familiar, ¿no? Entonces hay como una especie de conformación de cadenas transnacionales de cuidado, como se le conoce en la literatura, de las cuales participan también las cubanas, pero a mi juicio, Jorge, y tú que eres más conocedor de todo el tema de la investigación sobre migraciones, creo yo que es un ámbito bastante poco explorado, ¿no? Dentro de la investigación sobre migraciones cubanas. Muy bien, bueno, yo creo que ya hemos agotado el tiempo. Le agradecemos a Elaine y a Sergio su participación y a todos los que nos acompañaron en esta hora. Quiero recordarles que el libro se puede descargar gratuitamente del enlace que estaba al principio y creo que lo pondremos ahora al final a través del programa Cuba y a través del programa de Cuido 60. Así que gracias nuevamente y muy buenas tardes. Nos vemos la próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias, Jorge.